Morela Barreto. Ella es licenciada en Archivología de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrados también, es especialista en redes y unidades de información, es la actual directora de Senda, del Centro de Documentación y Archivos de la Universidad Simón Bolívar, y lleva una experiencia dilatada de más de 20 años pues, trabajando en el área de archivística. Entonces, adelante. Bueno, no la tengo muy fácil por varias razones. Una de ellas es porque soy de antes de los 80 y casi no veo. Auxilio, alguien que vea, por favor. Ponla. Ahí estaba ahí. Ok. Yo, la verdad es que en este momento siento que no las tengo fácil, repito, porque me siento, bueno, de paso no lo veo una sombra borrosa, porque siento que soy como aquel que llega a una exposición de Ferrari montado en una carreta tirada por caballos. Pero creo que mi experiencia acá es importante comentarla porque posiblemente no estoy sola. Y parte de las dificultades tienen que ver con que a medida que voy escuchando las exposiciones entro como en una suerte de pánico y ya no sé qué soy, porque entiendo que tenemos aquí severos problemas de terminología. Quizá es un insumo importante que ha debido discutirse en este coloquio. Bien, nosotros en la Universidad Simón Bolívar hemos tenido la fortuna de contar con una comunidad que demanda de nosotros una tarea un poco más allá de lo que es el simple almacenaje de documentos, la simple custodia de documentos. Normalmente, de paso, es un archivo que es una dirección hace muchísimos años, hace más de 20 años, cosa que no es común en este país. Y normalmente se nos ve dentro de la estructura organizativa como una dependencia que tiene algunas cosas para aportar. Y no es desde mi gestión, sino que ha sido desde las gestiones anteriores, María Teresa Jurado y los otros directores del Senda. De manera que nosotros siempre estamos como en una suerte de demanda que nos obliga digamos, a asumir cosas que a veces nos da miedo asumir, pero tenemos que hacerlas porque si no, nos quedamos en el camino. Por eso nuestro programa de gestión del documento electrónico se llama Aurora, porque en este caso creemos que es una suerte de renacer. Y yo hablo de gestión del documento electrónico porque nosotros hacemos gestión del documento en papel. Posiblemente se genere aquí toda una discusión al respecto, espero que eso ocurra, porque para nosotros un programa de gestión de documentos, o nosotros comenzamos un programa de gestión de documentos desde hace aproximadamente más de 14 años y tiene que ver con la concepción que tenemos de los archivos y con la concepción que tenemos de lo que debemos hacer con los documentos que nos llegan. Nosotros creemos que no somos la parte final del proceso, nosotros creemos que intervenimos desde el comienzo, desde el momento en que se produce un documento. Y para eso tenemos muchos años trabajando con formularios, trabajando con plantillas, con formatos de control, intentando decirle a la gente cuáles son las mejores prácticas para que los documentos al final, cuando lleguen a nosotros, lleguen de una manera estructurada y que la gente que trabaja con esos documentos pueda entender lo que nosotros hacemos. No estoy diciendo que lo hemos logrado, tenemos años intentándolo. Y cuando se dio la posibilidad de trabajar entonces el programa de gestión del documento electrónico, nosotros, cultura de papel, yo asumo, y de paso a mí me gusta mucho el papel y los libros, y yo antes estuve en el archivo histórico, así que entenderán mi conflicto. Nosotros, yo asumo que en algunos puntos pensamos en papel, pensamos un documento electrónico en papel, pero estamos intentando cambiar las cosas. Bien. ¿Qué abordamos nosotros en ese programa de gestión del documento electrónico? Primero, como les dije, pensamos que si hacíamos un programa de gestión de un documento en papel,
pues simplemente íbamos a hacer un programa de gestión de un documento electrónico con los mismos procesos que habíamos en principio esbozado hace unos años y revisándolos con una amplia bibliografía que hay al respecto. Partimos del concepto de gestión del documento electrónico que incluye procesos de producción, almacenamiento y uso de los mismos. En ese proceso se incluye la selección, la clasificación, la conservación, búsqueda, recuperación, reproducción y diseminación a partir de dispositivos electrónicos. No es un concepto nuestro, pero trabajamos con él. ¿Qué es para nosotros el programa de gestión del documento electrónico? Un conjunto de políticas, lineamientos y prácticas sistematizadas para la gestión del mismo, y creemos que debe darse un abordaje desde el punto de vista archivístico, que es donde entramos nosotros como el Centro de Documentación y Archivo, un abordaje desde el punto de vista de los procesos institucionales y un abordaje desde el punto de vista informático, obvio, porque si no, no hay documento electrónico. ¿Qué hemos tratado? Nosotros comenzamos con el ciclo de vida del documento, desde el momento de su producción hasta el momento final de descarte o conservación. Abordamos la transferencia, su uso, organización y conservación, y todo ello a través de mecanismos de control. Esos mecanismos de control los hemos hecho en papel, ahora los estamos proponiendo de manera electrónica. Es decir, cada una de estas etapas debe ir acompañada de un proceso de control que lleva formularios, plantillas, etc. ¿Cuáles son los elementos que nosotros hemos abordado con todo el miedo del mundo? Porque estamos en una etapa de propuestas, tenemos una ley que aparentemente, yo sé que parte del discurso es que se pueden hacer las cosas, y yo he ido a distintos sitios donde se dice que la gente tiene un programa de gestión de documento electrónico, y cuando llego encuentro un montón de documentos digitalizados que no te dicen nada, que a veces no tienes manera de ver el contenido de esa información, de recuperar esa información, y no tienes maneras de vincular esos documentos con otra cosa. Documentos digitalizados tiene medio mundo en Venezuela. Programas de gestión de documento electrónico, no lo sé. Luego también he tenido la experiencia y aprovecho el foro para compartir mis inquietudes. He tenido la experiencia de llegar a sitios donde la gente también dice tener un programa de gestión del documento electrónico, tienen una cantidad de documentos que se producen de manera electrónica, pero que tú no sabes cómo están guardados, no hay políticas de conservación de esos documentos, y tú no ves elementos mínimos que desde el punto de vista archivístico creemos que debe tener cualquier programa de ese tipo. Entonces nosotros estamos planteando abordar internamente lo que nos corresponde a nosotros, lo que hemos asumido como el Centro de Documentación y Archivo, un poquito con la presión, además de que el secretario nos está, digamos, en cierta forma nosotros somos los líderes del proyecto en la universidad, estamos casados con la Dirección de Ingeniería de Información y con la Dirección de Servicios Telemáticos, pero somos nosotros quienes debemos decir para dónde va esto. Entonces comprenderán la presión de ser líder de un proyecto en el cual tienes un montón de dudas. Entonces, nosotros, ¿qué hemos abordado? ¿Cómo debemos estructurar los expedientes electrónicos y cómo deben estar concebidos? ¿Cómo se debe vincular el expediente electrónico con lo que tenemos en papel en función de poder integrar información? ¿Cómo deben elaborarse los formularios electrónicos que puedan cazar esa información o permitir el control de los mismos? ¿Dónde entra la firma electrónica? Porque, como les creo haberles comentado, la ley, nosotros tenemos una ley de datos y firmas electrónicas que dice que sí se puede prescindir del documento electrónico cuando hay una instancia que te certifica, y cuando tú vas a que la instancia te certifique, resulta que necesitas muchísimo dinero para que esa instancia te certifique. Entonces eso está quedando solo a un grupo privilegiado de organizaciones. Aquí también puede haber opiniones encontradas y sería buenísimo que las discutiéramos en este espacio, pero esa es mi experiencia. Bien. Hemos establecido también unos criterios técnicos para el programa, qué mecanismos se van a utilizar para el envío de esos documentos por vía electrónica, y enfatizamos en la necesidad de las auditorías de información en función de no perder documentos. Los elementos de este programa abordan también los lineamientos para la producción, valoración, captura y gestión de esos documentos electrónicos, fundamentalmente el uso de un cuadro de clasificación, los lineamientos para el control, seguridad, búsqueda, recuperación y presentación del documento,
las políticas de transferencia, retención, conservación y eliminación, y el uso de una norma para la clasificación, seguridad y manejo de la información desde el punto de vista del acceso del mismo, que es una norma que se elaboró hace algunos años y que permite y que establece niveles de acceso a los documentos de la Universidad Simón Bolívar. Esa norma simplemente dice que se considera restringido, que se considera de uso público, y en esa norma nos estamos apoyando para nuestro programa. ¿Cuáles son los alcances de ese programa? Bueno, unas directrices para la producción, gestión y conservación de documentos electrónicos íntegros, fiables, auténticos, accesibles y auditables en una primera etapa. La definición de las unidades de la institución que producen, reciben y tramitan documentos y cuál es el papel que ellas juegan en ese proceso. En esta primera etapa, para nosotros, este programa no involucra los documentos que requieren de una relación con entes externos, porque independientemente de que hay instituciones que sí están utilizando el documento electrónico, cuando nosotros emitimos una certificación a nuestros egresados o cuando emitimos unas notas a nuestros estudiantes, ese documento te lo están pidiendo en papel. Al día de hoy nosotros no podemos decidir darle un documento electrónico al estudiante que nadie se lo va a recibir. Eso es un tema de cultura. Esta primera etapa de lineamientos y una prueba piloto en una de las dependencias de mayor producción documental en la institución, que es el Consejo Directivo. Algunos ejemplos de estos lineamientos que tenemos planteados y que es el fruto de un trabajo que ha hecho el equipo de Senda son: los documentos que formen parte de este programa, producidos electrónicamente o digitalizados, no podrán ser modificados una vez que se inicie un trámite. Los documentos que prueben derechos de ciudadanos y de la institución podrán emitirse en electrónico solo para efectos del trámite, sin afectar justamente lo que les acabo de decir, el derecho que tiene el ciudadano a que ese trámite tenga un efecto. Los documentos electrónicos deben tener los metadatos básicos para su localización. Los metadatos para la recuperación de ese documento deben seguir los criterios establecidos en MORET y las normas ISAT-G en cuanto a nombre, fecha, codificación y asuntos, porque nos estamos rigiendo, independientemente que vamos en la carreta tirada por caballos, estamos tratando de regirnos por lo que ya el mundo, por lo menos el mundo de habla hispana, tiene adelantado. La información que se considera restringida dentro de la institución se guardará bajo una codificación especial. El acceso a los documentos electrónicos activos se restringe a la unidad que lo genera. Ningún documento electrónico puede ser eliminado sin la previa autorización del Centro de Documentación y Archivo, y deberá aplicarse para ello la tabla de temporalidad. Es lo mismo que ocurre en este momento. Cuando se va a eliminar un documento, hay una comisión, esa comisión interviene, se levanta un acta y se deja el registro de que ese documento existió. Eso es lo mismo que queremos hacer con el documento electrónico. Cada dependencia debe llevar un registro de las comunicaciones que emite y que recibe. Como constancia de ello, deberá identificarse el remitente, destinatario, fecha y asunto, exactamente como lo hacemos ahora. Mientras dure la etapa de trámite, cada dependencia será responsable de los documentos que genera y recibe. Deberá realizarse una auditoría periódica a cada dependencia para revisar el proceso de guardado y respaldo de los documentos. Nosotros estamos elaborando una suerte de manual de buenas prácticas, porque a nosotros el tema del presupuesto nos afecta bastante para este proyecto y creemos que, bueno, los lineamientos se dan, nosotros tenemos que empujar para que esto ocurra, pero mientras nosotros empujamos para que esto ocurra, están ocurriendo cosas reales en la universidad, se están generando documentos sin criterios y entonces creemos que con esas buenas prácticas por lo menos podemos lograr que lo que se está haciendo ahora se haga bien mientras conseguimos consolidar el programa con la parte automatizada y de seguridad de firma o de reconocimiento de algún procedimiento interno que permita validarnos a nosotros mismos. La emisión o recepción de comunicaciones o documentos electrónicos entre las distintas dependencias de la universidad podrá realizarse siempre que se cumpla con criterios de disponibilidad y acceso para uso posterior. Y para eso tiene que existir un cuadro de clasificación
aplicable por el SENA, que existan medidas de seguridad para evitar la interceptación, alteración, obtención y cualquier otra forma de acceso no autorizado, que existan direcciones electrónicas válidas y reconocidas entre las dependencias, y la conservación obligatoria de los documentos debe permitir la búsqueda y recuperación de los mismos en el tiempo. La emisión o recepción de comunicaciones con destinatarios equivocados debe ser comunicado inmediatamente al emisor por la dependencia que lo recibe a fin de que se realicen las correcciones necesarias. Para nosotros es fundamental el tema de protección a la confidencialidad de la información que está contenida en los documentos electrónicos, y el nivel básico de seguridad de estos documentos debe permitir un control de acceso solo a los funcionarios autorizados. Las políticas de seguridad del documento electrónico deberán involucrar a distintas direcciones de la USB, y de hecho lo están haciendo porque nosotros trabajamos en equipo, como ya les comenté, con la Dirección de Servicios Telemáticos y la Dirección de Ingeniería de Información. Se elaborará un instrumento de seguimiento que permita controlar y registrar información sobre la ubicación y movimiento de los expedientes electrónicos y la posible agregación de nuevos metadatos para su recuperación. El programa debe permitir el acceso a las unidades sectoriales únicamente en la categoría de clasificación que le corresponde. La clasificación de los documentos debe realizarse atendiendo al cuadro de clasificación de la universidad, y el sistema debe permitir entradas múltiples para un mismo documento en varios expedientes electrónicos sin duplicar el mismo. Todos los usuarios del programa deben conocer los lineamientos que rigen el mismo, y las direcciones involucradas deben elaborar un manual de buenas prácticas. Y aparte del manual de buenas prácticas, nosotros tenemos claro que hay un tema de cultura. Aun cuando esta es una universidad tecnológica, ocurren situaciones que son un poquito complicadas, que no vienen al caso, pero que nosotros creemos que con un proceso de formación y un proceso de respaldo institucional en términos de políticas, que la gente sienta, bueno, aquí hay unas políticas, pero además eso a mí me interesa porque me va a facilitar mi gestión diaria. Nosotros creemos que de esa manera vamos a ir permeando el espacio. Al final de cada año se evaluará el funcionamiento del programa de gestión del documento electrónico y se tomarán las acciones correctivas. El repositorio documental se diseñará bajo los criterios de interoperabilidad semántica, técnica y organizacional en el ámbito de la universidad. El sistema debe evitar que se elimine un expediente o parte de su contenido sin que ello obedezca a la aplicación de una tabla de temporalidad y a un procedimiento auditado. Cualquier eliminación de un expediente y de un documento dentro de estos debe dejar las trazas suficientes para conocerse de su eliminación. Algunos beneficios, porque este programa obviamente tiene muchísimos beneficios, pero digamos que para no hacer eterna esta presentación: documentos electrónicos íntegros, fiables, auténticos, accesibles y auditables, y eso es una ganancia, y permanentes en el tiempo. Ahorro de espacio físico y equipamiento para el almacenamiento de documentos. Reducción de costos y de uso del papel, porque además hay una directiva del Consejo Directivo en términos del ahorro en papel. En la universidad se están restringiendo las copias, la reproducción de documentos, las fotocopias y la impresión de documentos. La mejora en los tiempos de respuesta, la normalización documental y la optimización de procesos. Muchísimas gracias, es mi presentación del día de hoy.